¿Sabe usted hacer una buena confesión? Pues el Padre Pío nos va a decir cómo. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. ¿Cómo hacer una buena confesión? Eso es algo que muchas veces nos preguntamos y que ciertamente no sabemos hacer. Incluso hoy vamos a ver que el Padre Pío decía que las almas están como que pereciendo porque desaprovechan ese sacramento, no lo saben, digamos, utilizar, por decirlo así. Y una cosa que es sorprendente, que si sorprendió a algunos de los que nos ayudan aquí, yo sé que a ustedes también les va a sorprender, y es que el Padre Pío dice: sin Nuestra Señora no se puede hacer una buena confesión. Bueno, ese tema es muy interesante, así que con ese me gusta ustedes van a iniciar muy bien este video, porque ese me gusta es pedirle al Padre Pío su bendición. Recuerden que esa bendición es importantísima. Sin él no podríamos hacer este apostolado de tocar las almas. Y también cómo tocamos las almas, a través de la Santa Misa. Y recuerden también que en el link que está aquí abajo ustedes se pueden inscribir para la Santa Misa. Esa misa es muy especial, es una misa de súplicas al Padre Pío. No puede ser que por unos clics la vamos a perder, ¿cierto? Además de que la misa es un don extraordinario que Dios nos da y que ustedes no solo lo ofrecen por ustedes, sino también que cuando ustedes comparten este video, todas esas personas entran también a esa Santa Misa. Así que vamos a empezar como debe ser esta Semana Santa que ya se aproxima, de la mano del Padre Pío y de esta misa de súplicas a él. Bueno, entonces vamos a empezar. Y para entrar en materia, la fuente de la cual vamos a tomar unos extractos que nos enseñan sobre la confesión es de un libro que se llama Padre Pío parla de la Madonna, ¿no? El Padre Pío habla de Nuestra Señora. Y este escrito es del Padre Marcelino Laceranniro, que es uno de los autores que más ha escrito sobre el Padre Pío y sobre todo que él nos va a tener muchas enseñanzas, no solo hoy, sino el día de mañana. Recuerden que nosotros estamos haciendo una serie sobre la meditación, así que ustedes pueden buscar en el canal la meditación, una lista de reproducción que estamos haciendo sobre cómo meditar, ya que muchas veces no se sabe cómo meditar. Vamos a aprender a hacerlo porque mucho de lo que vamos a decir hoy hay que meditarlo. Y acuérdense que la meditación es rumiar, como hacen, yo les decía que San Agustín eligió ese verbo por las vacas, ¿no? Por los animales, que con la comida van rumiando. Y esa es la meditación. Ahora, ¿qué vamos a rumiar en este video? La confesión. Y no solo la confesión, sino la importancia que tiene en la confesión Nuestra Señora. Entonces vamos adelante. Entonces dice aquí, el padre Pellegrino observa que el Padre Pío expresaba sus convicciones mucho más en las obras que en las palabras. Y aquí hay una cosa que siempre, digamos, para nosotros como hijos del Padre Pío es costumbre. Más que lo que el Padre Pío escribió, es lo que el Padre Pío nos enseñaba a través de su ejemplo y de todo lo que hacía. Y aquí hay un ejemplo de esto. Antes de confesarse, de ir a escuchar la confesión de los fieles, él invoca a la Santísima Virgen. Él es un enamorado de Nuestra Señora. Nosotros, siendo sus hijos, a veces como que tenemos que preguntarnos, ¿también amamos a la Virgen Santísima como él la amaba? Decía que no podía imaginar la escena de los penitentes y confesores sin la presencia de la consejera y la armonizadora de toda la orquesta de penitentes y confesores. Miremos el nombre que el Padre Pío le da a Nuestra Señora: consejera y sobre todo armonizadora. Es decir, Nuestra Señora tiene un papel tan importante que todos esos penitentes que estaban allí se armonizaban, como que se sintonizaban, por decirlo así, con ese sacramento, con el Padre Pío, gracias a Nuestra Señora. Él estaba convencido de haber encontrado, por iluminación venida de la Santísima Virgen, la propia función de confesar en el ámbito de la Iglesia. Entonces, el Padre Pío confesaba y él fue uno de los grandes apóstoles del confesionario.
¿De dónde vino esa iluminación? De Nuestra Señora. De ella vino esa certeza y el volverlo apóstol, apóstol de la confesión. Pero más todavía, esa unión del Padre Pío con Nuestra Señora es mucho más estrecha. ¿Y hasta dónde llega? Vamos a ver. Se consideraba un esclavo de ella. Un esclavo de ella. No, ya habíamos dicho en alguna ocasión que Nuestra Señora era para el Padre Pío uno de sus amores más grandes. Habíamos comentado en otro video que él estaba consagrado a ella. Aquí el Padre Marcelino nos lo dice. Él estaba consagrado a ella. Él se considera un esclavo de ella. No solo un hijo, sino también un esclavo. Y en esto podemos añadir también aquí que recuerden, todos los hijos protegidos del Padre Pío tienen una gracia especialísima. Y es que como nosotros somos hijos del Padre Pío, pues también somos esclavos de Nuestra Señora o tenemos que serlo. Y si usted todavía no lo es, entonces tiene que acompañarnos a esta preparación que vamos a hacer de la consagración a Nuestra Señora a través del método de San Luis María Griñón de Montfort y del Padre Pío para unirnos más a ella. Y ese privilegio lo tienen en primer lugar todos los que se hacen hijos protegidos del Padre Pío, que nos están unidos para restaurar todas las cosas en Cristo. Bueno, esclavo de Nuestra Señora. Todos los hijos del Padre Pío queremos ser también como Él. Y a imitación de Él, tenemos que ser entonces también esclavos de Nuestra Señora. Y en primer lugar, son los hijos protegidos del Padre Pío. ¿Usted ya es un hijo protegido del Padre Pío? Si no lo es, ya sabe que desde nuestra página lo puede hacer. Y sobre todo, ¿por qué? Porque los hijos protegidos del Padre Pío nos vamos a consagrar a Nuestra Señora o renovar esa consagración a Nuestra Señora. Y esa consagración a ella, una consagración total a ella. Y son los hijos protegidos del Padre Pío los primeros en tener esa gracia. Porque unidos permiten que el Padre Pío pueda volver a conquistar las almas en toda nuestra nación y en el mundo entero, ¿por qué no? Para restaurar todas las cosas en Cristo. Esa es nuestra misión. No podemos ser indiferentes. Entonces sigue hablando el Padre Marcelino lo siguiente. Se consideraba un esclavo de ella y atribuía a ella los frutos de su trabajo realizado en el confesionario, reservándose tal vez solamente el mérito de haber obtenido y obtener con la oración una asistencia continua. Es decir, el mérito que el Padre Pío tenía era alcanzar de Nuestra Señora la gracia de que ella le ayudase en todo momento. Esto es lo que dice San Luis en el Tratado de la Verdadera Devoción. Cuando nos consagramos a ella, ya no hay mérito para nosotros. El mérito lo ganamos para ella. Y es Nuestra Señora la que da ese mérito a quien ella quiere y como ella quiere. Entonces, el Padre Pío era realmente un esclavo de Nuestra Señora y vivía en esa esclavitud a ella. Y el Padre Marcelino dice, después, como para volver a las sugerencias que el Padre Pío le había dicho sobre la práctica del sacramento de la confesión, y aquí es la parte central porque el Padre Pío va a hablar. El Padre Peregrino escribe, me dice, el Padre Pío, con aires de acusación y de juicio. Recordemos que el Padre Pío era bastante recio muchas veces, no era muy fuerte en lo que él decía. Ahora, estas son las palabras del Padre Pío. Miremos lo taxativo que es él. Temes que se rían de ti si muestras una devoción mayor a Nuestra Señora. Esas palabras bien que se pueden aplicar a cada uno de nosotros. Y él continúa. Aquí el Padre Peregrino dice que como para darle fuerzas y darle valentía a él, dice el Padre Pío, no debes, entre tanto, confundirte con lo que dicen ciertos teólogos de medio pelo. En español sería medio pelo. Y en esto yo quiero señalar que hay mucho parecido con San Luis cuando él habla sobre los jansenistas,
que despreciaban la devoción a la Santísima Virgen. Aquí el Padre Pío dice, hay ciertos teólogos de medio pelo, o sea, que no valen nada, por mucho que puedan saber, que desprecian la devoción a Nuestra Señora. Así que el Padre Pío es fuerte en ese sentido. Y hoy día podríamos decir, hay muchos de ese estilo. Nuestra Señora es relegada, es apartada, o simplemente la devoción a ella queda como algo que ya no es para nosotros. Ya no son los sacramentos, no lo es tampoco el rosario, no lo es la devoción a ella. Sepa lo siguiente, dice el Padre Pío. Sepa que al sacrificar su orgullo por la Santísima Virgen, usted adivinará, entre comillas, el verdadero espíritu de la Iglesia en el sacramento de la penitencia. Espero verte en el futuro yendo a las confesiones. Esto le dice al Padre Pellegrino. El Padre Pío pone todo sobre Nuestra Señora. Ella nos ayuda a la confesión y nos ayuda porque, o digamos de qué manera, a través de adivinar, él dice como que adivinar el espíritu de la Iglesia. Es decir, ¿qué sacramento es este? ¿Qué misterio esconde? Que en él está también el espíritu de la Iglesia de una manera más fuerte aún. Y sigue el texto. ¿Qué tipo de confesiones usted hace? Si no pide a Nuestra Señora la gracia de saber distinguir el bien del mal, la gracia de saber cómo hacer un examen de conciencia. Y del examen de conciencia hay mucho que decir, más es todo otro tema, más el Padre Pío nos dice, ¿queremos hacer un examen de conciencia? Bueno, la única manera es pidiendo a Nuestra Señora la gracia de conocer el bien, el mal. Bueno, el Padre Pío nos dice, distinguir el bien del mal. Y para distinguir el bien del mal es a través de Nuestra Señora que lo logramos. ¿Por qué hemos pecado? ¿Cuántas veces hemos pecado? ¿Y cuántas veces a otros hemos hecho pecar? Es Nuestra Señora la que nos va a ayudar a eso. El Padre Pío dice, la gracia para oponer una santa astucia contra las astucias del maligno. ¿De dónde la obtenemos? De Nuestra Señora. Hijo mío, dice el Padre Pío, el sacramento de la penitencia es hecho para el hombre y no al contrario. Pero recuerda, solamente en la dulce devoción a Nuestra Señora, usted va a encontrar el modo de confesarse bien. Usted irá a reconocerlo como hecho especialmente para usted y no se tornará un prisionero bobo, ni aún un sacrílego. Hay dos cosas aquí, el miedo y la presunción. ¿Cómo así? El Padre Pío dice, cuando a través de Nuestra Señora entendemos lo que es la confesión, vamos a evitar dos cosas. Una, el prisionero bobo, como dice él. Es decir, aquel que ve la confesión como algo que, en fin, lo tiene que hacer forzosamente, se siente cual prisionero y entonces está allí para desembarazarse de sus pecados y simplemente, a veces es un cumplir o a veces simplemente es tanto el miedo que se hace como por última cosa. Y también está el lado del sacrílego, el que se acerca a la confesión como quien dice, bueno, no la necesito, es por cumplir, es a veces incluso para que me vean. Y hay que entender algo, el confesionario no es un lugar para ir a vomitar los pecados. Se trata es del lugar, el tribunal de Dios, el Dios severo, pero también el Dios que se muestra misericordioso. ¿Y por qué? Porque tenemos a una abogada que podríamos decir es tan misericordiosa, tan amorosa, Nuestra Señora, que a veces sabe entrar
por esos lados en que Dios como que se deja enternecer por ella y nos perdona aún las faltas más inmensas por esa misericordia que Él derrama. Esa es la confesión. Y eso es lo que el Padre Pío quiere que nosotros entendamos a través de la devoción a ella. Y más, dice el Padre Pellegrino, y él aumenta, ¿no? Él añade esto. Yo no me lamento por tantos no católicos que no pueden usufructuarse de las ventajas de la confesión, sino por los católicos, es decir, aquí el Padre Pío nos habla a nosotros, sino de los católicos, o digamos, por los católicos que no lo hacen del modo apropiado. Miremos pues cómo termina el Padre Pío. Él se lamenta por los que no tienen ese sacramento, los protestantes, los paganos, pero con nosotros, sus hijos, somos hijos del Padre Pío, ¿no? Pero con nosotros Él se lamenta. ¿Por qué? Teniendo ese don tan grande y nosotros no lo aprovechamos. Nos confesamos sin saber cómo, sin hacerlo bien, sin pedir la asistencia de Nuestra Señora, esa asistencia que nos ayuda tan inmensamente. ¿Qué hacer entonces? Yo creo que lo más importante es volver la mirada al Padre Pío. Esa mirada que ustedes tienen aquí. Esa mirada que es la que nos recuerda todas estas palabras. Es decir, si tenemos esa mirada con nosotros, ¿será que no vamos a recordar lo que el Padre Pío nos acaba de decir aquí a través de este video? Y esa gracia ustedes la tienen, recuerden, solamente con llamar desde cualquier parte de nuestra nación al 320-812-0525. Pidamos pues esa estampa. Ya tenemos más de 300 personas que la han pedido, que han recibido también esa estampa del Padre Pío. Es una estampa que ya está bendecida, que ustedes recuerden que la pueden poner en sus hogares, entronizarla, para que el Padre Pío siempre esté con nosotros. ¿Qué cuesta? Tiene un costo elevado. 3 Ave Marías por los hijos protegidos del Padre Pío. Son ellos los que permiten que ustedes tengan esas estampas en sus hogares, los que permiten que podamos, unidos, restaurar todas las cosas en Cristo. Esa era la misión del Padre Pío, también es nuestra misión. Nosotros queremos hacerlo, vamos a hacerlo. Unidos al Padre Pío, siendo sus hijos. ¿Y qué más que siendo sus hijos protegidos? Entonces, recuerden que se pueden unir a los hijos protegidos del Padre Pío en el link que está aquí abajo. Ese acto entonces los constituye a ustedes, a nosotros, no solamente más hermanos, sino hijos del Padre Pío, a quien Él, y miren esto, estará esperando en las puertas del cielo. Porque nosotros nos unimos a Él para que este mundo que está dejando de ser católico, lo cual es evidente y tristísimo además, vuelva a ser católico. Y para eso entonces pidamos al Padre Pío que Él nos bendiga, quedémonos hasta el final de este video, que tenemos la bendición del Padre Pío. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.